¿Alguna vez te has preguntado, ¿soy realmente yo mismo o soy lo que me enseñaron a hacer? ¿Sabes que hay algo dentro de ti que te llama, que está gritando, pero no sabes cómo convertirlo en acción? Yo también me hacía esas preguntas. Hasta que empecé a entender que para cambiar mi vida, tenía que empezar a cambiar la manera en la que me veía a mí misma. Y empezar a ver todo con una nueva perspectiva. Estas son las lecciones que me cambiaron el mindset. Seguimos esperando el intro, ¿verdad? Yo también. Pero no importa, cuando haya mejor más presupuesto, ahí vamos a empezar a... Hola, soy Valerie y tengo prácticamente un doctorado en ser un ser humano común y corriente como tú. Además, tengo aproximadamente 4 o 5 años en mi trabajo personal, en donde he combinado herramientas o métodos tradicionales como la terapia con métodos holísticos y he combinado. Esto es para poder construir mi propia caja de herramientas que me ayuda a transitar y navegar este viaje que llamamos vida. Aquí vamos a abrirla y voy a compartir todo lo que he aprendido, lo que he desaprendido y he vuelto a aprender mientras nos acompañamos en esta experiencia humana. Además, soy psicólogo. ¿Sabías que nuestro autoconcepto es la base de todo lo que nosotros hacemos? Yo solía pensar que mis creencias eran una cosa fija, que no se podían cambiar. Sobre todo mis creencias las creencias sobre mí misma. Pero la realidad y la verdad es que el autoconcepto puede y va a cambiar a medida que nosotros crecemos. Y cuando esto pasa, todo empieza a alinearse. Sé que estos conceptos tienden a confundirse, pero el autoconcepto y el autoestima no son lo mismo. Sé que tienden a intercambiarse o a pensar que es lo mismo, pero no lo es. Son conceptos diferentes que están estrechamente relacionados y que realmente no pudiera entenderse uno sin el otro, pero de nuevo, no es lo mismo. Nosotros ya hablamos de lo que es el enamorarnos de nosotros mismos, el amor propio. Pero el autoconcepto representa la imagen que tenemos de nosotros mismos. Para poder llegar a conocerme mejor y reconstruir mi autoconcepto, la realidad es que tuve que estar bastante perdida. Me sentía bastante perdida y tuve que empezar a sentirme cómoda dentro de lo incómodo y entregarme a la incertidumbre, al no saber, porque justo desde allí es que yo me pude empezar a hacer las preguntas necesarias, a empezarme a cuestionar realmente qué es lo que era mío y qué es lo que era aprendido. Y quisiera decirte que comencé a escribir mis pensamientos y reflexionarlos en un journal y que debería de hacer esto, aquello y lo otro. Pero la verdad es que la terapia ha sido mi herramienta principal. La terapia ha sido ese journaling. Si el escribir es lo que te funciona a ti, es una herramienta. Sin duda, el journaling, el escribirlo, es una herramienta, sobre todo cuando hay tanta, digamos, incertidumbre o tantos pensamientos que fluyen de una manera o de otra. Pero no es el único. Y si ese no es el que te funciona a ti, no esperes a tener una lápiz y un papel para empezar a hacerte estas preguntas, para empezar a hacer estos espacios para ti y empezar a reinventarte. Mi herramienta principal ha sido e indispensable ha sido la terapia. Ella me ha ayudado los últimos 5 años a ver y cuestionarme absolutamente todo. Paréntesis informativo, porque ¿qué son las creencias limitantes? Ya he mencionado esto y no quiero que se vaya así como así. Creo que no estoy 100% segura, pero creo que en el episodio anterior también hice un poco mención acerca de las creencias y sobre qué era el inconsciente inefectivo, que es donde están estas creencias limitantes. Entonces, para que no se me vaya el tren y después no sepa cómo atarlo. Las creencias limitantes son pensamientos o ideas que creemos como verdaderas. Nos condicionan y nos limitan a alcanzar nuestro potencial, afectando nuestras decisiones y acciones. Cierro paréntesis y abro disclaimer. El trabajar las creencias limitantes, como todo, es un proceso constante. Nunca se termina. Hay creencias y entre más tiempo tiene esta creencia, más ramificaciones pueda tener. Regularmente, y por eso sigo con el disclaimer,
Cuando nosotros empezamos a trabajar estas creencias, digamos que como las emociones, que hay emociones centrales y como todo, hay creencias centrales. Cuando nosotros empezamos a trabajar, ellas se crean desde la creencia a lo mejor central y luego se crean todas las demás. Pero cuando nosotros las estamos trabajando es al revés, desde las ramificaciones hasta que por fin podemos conseguir y llegar, eso es lo que quería decir, que podemos conseguir y llegar a la creencia central. Por eso es que es un trabajo constante. Y a pesar que nosotros seguimos trabajando y podemos llegar a la creencia limitante central, de todas maneras somos seres humanos y somos imperfectos y tenemos detonadores que se presentan de maneras diferentes y en diferentes escenarios. Por lo tanto, siempre vamos a estar en ese proceso interno y ese proceso de crecimiento y ese proceso de aprendizaje. En fin, cuando empecé a cuestionarme mi autoconcepto y esas creencias limitantes, descubrí que parte de la clave de mi crecimiento personal era empezar a vivir como la persona que yo quería ser. Por más de que no estuviera 100% segura de quién era la persona que yo quería ser o quién era la persona quien realmente yo era. Empezando con que no estaba tan segura con la persona que yo era en ese momento, así que mucho menos con la persona que quería verme 5 años después, es decir, esta. Pero moverme en esa incertidumbre y tomar decisiones y acciones que esa versión de mí, con lo poquito que yo sabía, con lo poquito que yo sentía, pero empezar a tomar decisiones como si fuera ya esa persona, comenzó a hacer que mi vida encajara de una manera más clara y coherente. Entonces sí, yo sé, todo muy bonito, pero ¿cómo empiezo? Lo que a mí me ayudó y lo que primero tuve que hacer fue darme el permiso de explorar. Yo sé que hay mucho, a lo mejor en estos días, en estos tiempos, muchos prejuicios acerca de la exploración. Y cuando uno dice esa palabra, la mente quizás se va para ciertas cosas muy específicas. Y si eso es parte también de, digamos, del proceso de exploración. Pero explorar es mucho más amplio de los pequeños conceptos que nosotros hemos aprendido a darle a esa palabra. Lo primero que tuve que hacer fue darme el permiso de explorar sin juicios, tratar de quitar todos esos juicios o prejuicios, todos esos filtros aprendidos, empezando por el mismo simplemente hecho de decir que voy a explorar. Y luego de todas estas cosas que a mí me daban curiosidad, que quería descubrir y deconstruir para esta nueva versión o esta versión de Valerie que yo quería hacer, o ni siquiera sabía cuál quería hacer, pero para poder descubrir cuál era esa versión de Valerie, lo que me funcionó es empezar a ver quién era, quién me trajo acá, quién soy, cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis virtudes, cuáles eran las áreas a mejorar y cuáles son las cosas que definitivamente no me gustaban de mí. ¿Cuáles son mis pasiones? ¿En qué cosas soy buena o era buena y ya no practico? ¿Qué quiero ser? ¿Qué quiero hacer? Sobre todo, ¿cómo me quiero sentir? Y yo les voy a ser 100% sincera aquí. No tenía ni la menor idea. No tenía la menor idea de nada, de prácticamente casi nada de eso. Yo cuando llegué a este punto de querer descubrir todo esto y de hacerme todas estas preguntas, yo sé y siento, y lo digo cuando lo comparto, que yo siento que estaba en una posición bastante rota. Venía de años de una relación, 12 años prácticamente, la única. ¿Y por qué eso es importante mencionar? Es decir, ¿por qué la única? Porque es importante mencionar. Porque digamos que cómo me construí, sobre todo cómo me construí en pareja, y ciertas cosas que van ligadas a la construcción de pareja. Estos silencios son importantes porque son mis silencios de procesar. Y estamos empezando a entrar en temas más profundos. Y realmente que yo sé que necesito abrirme acá para que haya mucha más claridad de cómo se ven las cosas. Pero ciertamente no es sencillo para mí
abrirme. Sobre todo porque sé que yo publico esto y yo no sé quién lo va a ver y cuánta gente lo va a ver. Y entonces ya no es algo que es mío y es preciado y que cuido porque me cuido a mí y es parte de mi experiencia y son parte de mis dolores y son parte de mis tristezas, son parte de mis aprendizajes, son parte de mi inclusive trauma. Y bueno, y la parte también maravillosa que es aprendizaje y crecimiento, ¿no? Y que me trajo hasta donde soy yo y el movimiento que se hizo para hacer y estar en donde estoy yo hoy y soñar lo que quiero soñar para mi Valerie del futuro. Pero ciertamente es retador. Es retador porque, bueno, son muchas capas y hay ciertas cosas que son mucho más sencillas para mí compartir que otras. Entonces, bueno. Como les comentaba, yo en esa relación salí de allí bastante rota como persona. Sé que esto es delicado y ya más o menos compartí en el video anterior, hablé así muy generalizado, no lo hablé así hacia mí misma, sobre, de nuevo, con lo que es lo que conocemos como violencia doméstica. Tiene muchas más aristas, tiene muchas más capas, tiene muchas maneras de verse. Más adelante hablaremos de eso porque es importante. Es importante normalizar también esas conversaciones y para mí es importante también normalizar cómo se ve. Porque cuando hablamos de violencia doméstica en particular, nosotros como que lo primero que se nos ve es lo que nosotros vemos en las novelas, bueno, como latina, lo que vemos en la novela, la cachetada, el golpe, la cosa, pero es mucho más allá de eso. Hay muchas otras, como le digo, es muchas otras capas, la emocional, la psicológica, la económica, y cada una de esas también hay una manera, o sea, maneras de aislarte. Entonces, debido a esta experiencia, a esta relación, yo estaba bastante perdida, por lo tanto no sabía mucho, no sabía muy bien responder estas preguntas. Sin embargo, estaba muy, muy, muy clara en lo que no quería, en lo que no quería sentir, en las situaciones en las que no me quería ver de nuevo. Y bueno, cada quien tiene las herramientas o utiliza las herramientas que tiene. Y en este caso, el saber lo que no quería fueron mis puntos de partida. El cómo no quería sentirme más, el que era lo que me estaba doliendo, el cómo se veía eso. Y empezar a ver también qué partes de mí, cuáles eran las partes de mí que reaccionaban de cierta manera y cuáles eran las que la Valerie, las versiones de Valerie, porque de nuevo hablo de que esto fue en este caso particular de la relación, una relación a largo plazo de 12 años. Por lo tanto, yo empecé esa relación teniendo 15 años. Entonces, toda mi adolescencia, mi adultez joven, que todavía, y si vamos a términos biológicos inclusive, si queremos agregarle un poquito más, el racionalizar es uno de mis mecanismos de defensa, por cierto, si no lo han notado. El cerebro se desarrolla biológicamente de atrás hacia adelante. La corteza prefrontal es la última en terminarse de desarrollar al 100% biológicamente, o sea, de madurar. Por eso vamos a hablar de madurez, pero hablo de la madurez, esta parte biológica en la cual el cerebro se termina de formar. Resulta que la corteza prefrontal es la encargada de muchas cosas de nuestro comportamiento. Y entonces, por lo tanto, cuando, digamos, como tú vas aprendiendo y cómo se moldea todo, absolutamente todo, así las emociones y todo lo que hemos conversado hasta el momento, esto es importante porque todo esto, que es naturalmente, son etapas importantes para el desarrollo en general. En mí o para mí también se desarrollaron en este tipo de relación. Entonces todo fue como a fuego lento. Como esta, no sé si esto es parábola o este cuento o dicho o ejemplo de el sapo en la olla o el cangrejo en la olla. Es este animal que se pone vivo en la olla y se pone a cocinar, a subir la temperatura progresivamente hasta que tenemos sopa de cangrejo. Exactamente fue lo mismo en lo que yo viví. Por lo tanto, a mí me costaba o tenía demasiadas creencias que no me eran tan sencillas de ver y que
me era muy difícil porque estaba muy atada a mi propio autoconcepto y a mi autoestima. Entonces, a pesar de que eran creencias limitantes, con todo y que eran creencias limitantes y con todas las herramientas y personas a mi alrededor, con el tiempo que eso se estuvo cocinando, estas cosas empezaron a ser normales para mí. Por lo tanto, esta Valerie que yo tenía, o que yo era en ese momento, también tenía que empezar a darle la gracia y la compasión de que ella pudo hacer lo que pudo hacer con las herramientas que ella tenía en las circunstancias que ella estaba. Y de su vez, con todo y todo, fue la misma Valerie con las herramientas que fue construyendo mejores y cambiar otras y construyendo mejores que me llevó a salirme de esa misma situación. Entonces, es darme esa gracia de autocompasión y darme ese espacio de redescubrirme sin juzgarme tanto y siendo compasiva conmigo misma. Eso definitivamente fue el game changer para mí. Porque una vez que yo pude empezar a brindarme ese mismo espacio seguro y ser ese mismo espacio seguro para mí misma, entonces empecé a tener mayor claridad de cuáles eran las cosas que eran realmente mis virtudes, de sanar lo que yo pensaba que eran mis virtudes, o lo que yo sabía que eran mis virtudes, a verlas como, que las veía como mi debilidad. Empezar a sanarlas y empezar a construir y ver, ¿cuál es la Valerie que yo quiero ser? ¿Cuáles son estas cosas que son partes de mí que a mí me gustan, que amo de mí y que quiero ver más seguido? ¿Cuáles son mis sueños? Y empezar a atar esas partes de mí que están ligadas a mis sueños. Por ejemplo. Y no esperar a querer ese inmediatismo que estamos acostumbrados y que las redes sociales también nos ayudan o favorecen a que nosotros estemos más con ese cassette de que todo es para ayer. Y eso es parte grandísimo de ser compasivo conmigo misma, que tuve que aprender a valorar los procesos, a abrazar los procesos y a entregarme a los procesos. A que eso va a llevar tiempo y es el tiempo que es necesario para que pueda suceder. Antes me frustraba y a veces ni siquiera comenzaba y lo dejaba. Y esa era parte de una de las creencias que yo tenía, por ejemplo, para darles uno, en el cual de que yo sentía de que yo no era constante con las cosas, que todas las cosas las dejaba botadas. Y eso tenía dos componentes. Uno, el hecho de que no estaba haciendo las cosas que yo realmente quería hacer, sino las cosas que alguien más quería que yo hiciera o que eran socialmente aceptadas. Entonces, si yo no las hacía, eso es una característica que yo tengo, de que si no es algo que realmente lo hago con mi corazón, de que es algo que yo quiero hacer, y más ahora después de todo este trauma, si no es algo, no, y estoy casi segura que para cualquiera es así. Si no es algo que realmente si no es algo que tú realmente quieres hacer, te va a costar mantenerte y hacer las cosas que tú tienes que hacer para mantenerte allí. Porque nada es 100% color de rosa. Y por más que sea nuestro sueño, hay cosas que van a venir o que están incluidas en ese sueño en ese sueño que no van a ser placenteras, que no van a ser nuestra copa de té, que no van a ser dulces, pero que porque estamos conectados con esa meta o con ese sueño, hace que nosotros seamos capaces de transitar esas cosas esas cosas que no nos gustan tanto. Ahora, imagínate, si tú ni siquiera quieres hacer eso porque lo estás haciendo para complacer a alguien más, eso es un infierno, porque no estás haciendo lo que quieres y además hay un montón de cosas más que incluyen allí que tú no quieres hacer y obviamente es difícil poderse mantener en eso. Esa es una de las cosas que entonces aprendí que pude ver que no era que yo no era constante, sino que eran cosas que yo no quería realmente hacer. Otro factor es que yo tengo una cosita con ser por encima del promedio. O sea, a mí me cuesta dar algo
así, o sea, normal. Yo tengo que dar algo fuera del promedio. O sea, si yo te quiero o sea, te quiero en serio, pasional. Pero si voy que a mí me mandes a hacer un trabajo, una cosa, yo voy a dar el todo por el todo y más. Lo que me pediste y lo que no me pediste. Yo voy a pensar en el futuro y qué es lo que puede ser que tú me hayas pedido y qué es lo que puede ser que vayas a necesitar, que yo puedo sacar de esto mismo, entonces te voy a entregar. Yo tengo una cosita con la normalidad. O sea, en sentido de yo entregar todo en estándares. O sea, de alguna manera yo tengo que ser por encima del estándar. Eso es peligroso. Para muchas cosas me es maravilloso, de verdad. O sea, el poder entregar, o sea, es un arma de doble filo. Me es favorecedor para muchas cosas, pero también me es contraproducente para otras, porque quiero tener las cosas perfectas para poder empezar o hacer cosas que quiero hacer, espero para hacer cosas perfectas. O me pongo metas mucho más grandes y están bien, pero antes, o por lo menos la Valerie de antes, le costaba mantenerse porque realmente yo puedo tener mi meta acá, pero yo estoy aquí. Y es imposible, a menos que tú seas Elastigirl, pero es imposible que tú puedas ir de aquí a acá en un salto. Y en mi mente, en esa mente o en esa Valerie de ese momento, era como, yo veía, me ponía mi meta aquí y era, no sé cómo voy a hacer, cómo yo veo, pues yo tengo que de un salto llegar hasta acá. Y obviamente yo saltaba y yo no llegaba. No es que la meta no estuviera conmigo o no me resonaba, no era mía, pero es que entre donde estaba yo, la realidad en donde yo estaba y a donde yo quiero estar, hay ciertos pasos y ciertos escalones que yo necesito construir. Aprendí a hacer eso. Aprendí a ver que no es una meta imposible, pero que hay pasos en intermedio y que eso es un proceso y que eso va a llevar tiempo. Hacer las paces con eso fue maravilloso. ¿Por qué? Porque un mes, un año, 2, 3, 5 años van a pasar. Igualito. Así yo me quedé aquí sentada y postrada por un mes o un año y no haga absolutamente nada o que me mueva. Igual va a pasar. Entonces, el quitarme esa presión de que las quería para allá, y más bien mover mover mi vista o mover mi concentración, moverme yo misma hacia cuáles son o qué es lo que yo puedo hacer o qué es lo que yo me necesito convertir hoy para hacer esa versión. Obviamente yo no sé. La verdad es que como no estoy acá, no lo sé. Pero puedo utilizar mi imaginación. En mi imaginación yo puedo decir, esa Valerie, ¿qué es lo que es? Es esto y esto, lo otro. Y de estas características, ¿qué tengo yo ahorita y qué otras puedo empezar a construir? ¿Qué acciones yo necesito hacer? ¿Qué clases yo necesito tomar? ¿En qué círculos yo me necesito cambiar o mover para estar en un ambiente que el ambiente nos determina? Digamos, o nos favorece más bien. El ambiente nos determina y no 100% nos determina, pero el ambiente determina qué tan favorecedor o no es que nosotros y qué tan fácil o no es que nosotros vayamos a conseguir eso. Entonces, todos esos factores, al empezar a ponerme en delusional, y porque Delulu es la Solulu, el poderme empezar a habitar esa Valerie que quería ser, me empezó a ayudar a construir esa Valerie que quería ser y a ser esa Valerie que quería ser. Eso de fake it till you make it es bastante funcional. Es difícil, da cringe. Por ejemplo, ahorita lo que estoy haciendo, maravilloso así a solas. Yo sé que esto lo va a ver
Liz quien me va a ayudar a hacer la edición. Y sé que finalmente ustedes lo van a ver. Pero yo ahorita, el tener a alguien ayudándome aquí, o tener solamente a alguien que me esté chequeando la parte de la producción, de cómo están las luces, de que si todo se está viendo bien, de que si se está escuchando, eso a mí ya me entra palpitaciones. Porque todavía estoy como que, todavía tengo ese cringe, ese síndrome de el impostor, o como lo quieran poner, o lo queramos llamar. Todavía lo estoy batallando. ¿Y qué quiero? Y que esa es otra, digamos, a lo mejor herramienta que les puedo dejar el día de hoy. Es, sabiendo todo esto, y por eso es que es tan importante conocernos, el autoconocimiento y el autoconcepto, porque con todo esto ya podemos empezar a pelear con nosotros mismos, si lo queremos así, o batallar con esas voces que no son las nuestras, y crear escenarios de mayor éxito para nosotros mismos. Entonces, el autoconcepto es la base de todo lo que somos. Y cómo vivir como la persona que queremos ser es una herramienta, o que deseamos ser, es una herramienta poderosa para crear una vida auténtica o más alineada con nuestro sentir, nuestro corazón y con lo que nosotros deseamos. Entonces, la próxima vez que ustedes estén frente a una decisión, o que nosotros estemos frente a una decisión, les comparto la herramienta que yo utilizo, y es, siempre me pregunto, ¿esto refleja o esto fomenta, esto fortalece, esto es positivo para la versión que yo quiero ser, para la Valerie que yo soy, para mis sueños? Esa pregunta o esa línea de preguntas me cambiaron la vida y me ayudan 100%. Como siempre, yo espero que esto les haya servido, que se convierta en una herramienta más, en esa cajita de herramientas que nos ayuda a navegar nuestra especial y única experiencia humana. Te quiero hasta el infinito. Gracias, gracias, gracias. Bye.